¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez has sentido que te observan desde el reflejo de un espejo? En la colonia Roma, un barrio emblemático de la Ciudad de México, la familia Martínez se encontraba en medio de una mudanza que prometía un nuevo comienzo. Laura, la madre, había encontrado la casa perfecta, amplia, luminosa y llena de historia. Sin embargo, había algo en ese hogar antiguo, ubicado en la calle Álvaro Obregón, que parecía susurrar secretos oscuros. Desde el primer día, los Martínez sintieron la presencia de un ambiente inquietante, como si la casa misma estuviera viva. Su hijo, Emiliano, un niño de 10 años con una imaginación desbordante, se sentía atraído por los espejos que adornaban las paredes. Eran piezas de arte, reflejos de un pasado que parecía querer contarse, pero cada vez que Laura pasaba por delante de ellos, una sensación de frío la invadía, como si un aire helado emergiera de los cristales. La imagen de su propia figura se distorsionaba en los espejos, transformándose en algo que no podía identificar. Los primeros días transcurrieron entre cajas y risas nerviosas. Laura intentaba mantener la normalidad, pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más en la casa. Su esposo, Javier, un hombre pragmático, se reía de sus inquietudes, asegurándole que eran solo fantasías provocadas por el cansancio de la mudanza. Pero Emiliano, con su mirada curiosa y asombrada, comenzó a notar detalles extraños, sombras que se movían detrás de él en los espejos, figuras que parecían estar a punto de salir, pero que siempre se desvanecían en el instante en que él giraba la cabeza. A medida que las noches caían, el hogar se transformaba. La casa, que durante el día lucía cálida y acogedora, se convertía en un laberinto de ecos y susurros. En los espejos, las imágenes de Emiliano parecían cobrar vida, y en ocasiones el niño juraba haber visto a alguien más en el reflejo. Un niño de su edad, con la mirada triste y un aire de desesperación que lo dejaba helado. Laura, inquieta, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que había sido construida a finales del siglo XIX, y que había pertenecido a una familia que había sufrido tragedias inexplicables. La historia del lugar la llevó a recordar un oscuro secreto de su propia niñez. Un accidente que había marcado su vida y que de alguna manera la conectaba con la tragedia de la casa. La primera noche que se sintieron realmente amenazados fue cuando, después de un día de trabajo y desorden, se sentaron a la mesa a cenar. La atmósfera era tensa y la conversación entre ellos era escasa. Fue entonces cuando Emiliano, con la voz temblorosa, preguntó: «Mamá, ¿por qué hay un niño en el espejo que me mira?» Laura sintió que el aire se congelaba. Miró a su hijo y luego a Javier, quien se había quedado mudo, con la mirada fija en el espejo que colgaba en la pared del comedor. La casa parecía cobrar vida, como si los espejos fueran portales a un mundo que no debían explorar. La figura del niño que Emiliano había visto comenzaba a aparecer con más frecuencia, acercándose cada vez más, como si estuviera intentando cruzar la barrera que los separaba. Cada noche, la distancia entre el niño en el espejo y Emiliano se acortaba, y la tensión en el hogar se volvía palpable. Laura sentía que el pasado estaba volviendo para reclamar lo que una vez le perteneció, y el eco de sus propios traumas resonaba en las paredes. Los espejos, que al principio parecían ser solo decoraciones, se convirtieron en un símbolo de la lucha interna de la familia, reflejando no solo sus miedos, sino también sus secretos más oscuros. La casa, con su historia cargada de tragedias, comenzaba a empujarlos hacia un abismo que no podían ignorar. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. La noche cayó con un silencio inquietante, como si la casa misma contuviera la respiración. Laura y Javier intentaron mantener la calma, pero el ambiente se sentía denso, cargado de una energía indescriptible que parecía moverse en las sombras. Emiliano,
De pie frente al espejo del comedor, observaba con fascinación y miedo a la vez. La figura del niño en el reflejo había comenzado a gesticular como si intentara comunicarse con él. «¿Qué quieres?», preguntó Emiliano con voz temblorosa, ignorando la advertencia silenciosa que su madre le había dado. Laura se acercó rápidamente colocándole una mano en el hombro, pero Emiliano no se movió. El niño del espejo, con su melena desordenada y su mirada triste, inclinó la cabeza como si estuviera buscando una respuesta. Fue entonces cuando un golpe resonó en la pared del pasillo, como si alguien hubiera golpeado con fuerza. Javier, apenas recuperándose del impacto, se acercó al ruido, pero al llegar allí no encontró nada. «Es solo la casa», murmuró, tratando de convencer a su esposa y a su hijo. Sin embargo, Laura podía ver que la preocupación se había apoderado de él. La sensación de peligro creció esa noche y la familia se retiró a sus habitaciones, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Laura, en su habitación, no podía ignorar los ecos de su infancia. Recordó el accidente que había marcado su vida, un momento en que había perdido a su hermano en circunstancias trágicas. La culpabilidad que había sentido desde entonces la abrazó de nuevo y comenzó a preguntarse si había algo más que la conexión con la historia de la casa. ¿Sería el niño en el espejo una representación de su propio dolor? Al amanecer, la atmósfera había cambiado. Javier, visiblemente cansado, decidió que era momento de hacer algo. «Necesitamos saber qué está pasando aquí», dijo mientras se servía un café. Emiliano, que había despertado más temprano, lo miró con esperanza. «Podemos ir a preguntar a los vecinos», sugirió. Laura lo miró, consciente de que no necesitaban más complicaciones, pero también sabía que su hijo necesitaba respuestas. Así fue como decidieron visitar a la señora del Castillo, una anciana que vivía en una casa vecina y que, según los rumores, conocía la historia del barrio. La señora del Castillo los recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos delataban un profundo conocimiento de los secretos que se escondían entre las paredes de la colonia Roma. «Los espejos son portales, querido Emiliano», dijo la anciana mientras acariciaba su cabello. «Cuentan historias de aquellos que han estado aquí antes que nosotros. Algunos buscan ayuda, otros buscan venganza». La advertencia de la señora hizo que el corazón de Laura se acelerara. ¿Qué había desencadenado la ira de ese niño atrapado en el espejo? La señora del Castillo continuó. «La casa de ustedes ha visto tragedias. Una familia que perdió a su hijo en un accidente, un niño que nunca encontró la paz». Emiliano escuchaba con atención, mientras Laura y Javier intercambiaban miradas nerviosas. Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Laura, quien no podía evitar pensar que el niño en el espejo podría ser su hermano, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. «¿Cómo podemos ayudarlo?», preguntó Emiliano, con una mezcla de determinación y miedo. La señora del Castillo sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión era sombría. «No todo el mundo puede ayudar a los que sufren. A veces, el pasado quiere ser olvidado y otras veces solo anhela ser recordado». La familia regresó a casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Laura se sentía dividida entre el deseo de ayudar y el miedo a lo que eso podría significar. Cuando llegaron, la temperatura había bajado considerablemente y un aire helado parecía recorrer la casa. Al entrar, Emiliano corrió hacia el espejo del comedor, hipnotizado por el reflejo. Laura lo siguió, sintiendo que una fuerza invisible la atraía hacia la superficie brillante. «¿Ves al niño?», preguntó Emiliano, con una mezcla de asombro y temor. Laura observó, y en el reflejo pudo ver la figura del niño, más cerca que nunca. Su rostro se había vuelto más claro, y ahora parecía estar llorando. «¿Por qué estás triste?», preguntó Emiliano acercándose, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Entonces, el espejo vibró y una sombra oscura se proyectó en la pared detrás de ellos.
Javier, que había estado observando desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Emiliano, aléjate de ahí», dijo con una voz firme, pero el niño estaba atrapado en la conexión con el reflejo. Laura, sintiendo la urgencia de actuar, tomó la mano de su hijo y lo apartó. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, su voz temblando levemente. «No lo sé, pero debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», respondió Laura, sintiendo que el tiempo se les escapaba. A medida que la tensión continuaba creciendo, la familia se vio obligada a enfrentar no solo los fantasmas del pasado de la casa, sino también sus propios demonios internos. Laura comenzó a recordar momentos de su infancia que había enterrado. Risas, juegos, pero también el dolor y la culpa que había sentido tras la muerte de su hermano. ¿Era posible que el niño en el espejo fuera una manifestación de su propia tristeza, de sus propios remordimientos? Javier, al ver la angustia en los ojos de su esposa, decidió que necesitaban ayuda externa. «Voy a buscar a un experto en lo sobrenatural. Necesitamos entender esto antes de que algo más suceda», dijo, su voz firme. Laura asintió, aunque no estaba segura de que un extraño pudiera ayudarles a resolver lo que parecía ser un asunto extremadamente personal. Mientras Javier se preparaba para salir, Emiliano, aún absorto en su reflexión, susurró: «Mamá, creo que el niño solo quiere que lo escuchemos». La frase resonó en el aire, como un eco de la verdad que Laura había estado evitando. Pero, ¿qué pasaría si escuchar al niño significaba abrir viejas heridas? ¿Estaría dispuesta a enfrentar su propio pasado para ayudar a otro niño a encontrar la paz? «Tenemos que estar juntos en esto», dijo Laura con determinación, sintiendo que el destino de la familia estaba entrelazado con el de aquel niño perdido en el espejo. La familia se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo que el camino sería largo y lleno de desafíos. La conexión con el niño en el espejo se profundizaba y la casa, con sus secretos, parecía estar esperando que hicieran su próximo movimiento. Así, se adentraron en la oscuridad, dispuestos a descubrir no solo la verdad sobre el niño en el espejo, sino también sobre sí mismos y los lazos que los unían en este intrincado laberinto de emociones y recuerdos. Con cada paso, sentían que el pasado se acercaba y que el tiempo para sanar, tanto para ellos como para el niño, estaba finalmente a punto de comenzar. La noche se deslizaba lentamente hacia su final y la atmósfera en casa era cada vez más opresiva. Laura, aunque decidida a enfrentar el misterio del niño en el espejo, no podía evitar que las dudas comenzaran a surgir en su mente. ¿Era realmente una conexión con el pasado o simplemente un eco de su propia locura? La angustia de no saber la verdad la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras tanto, Javier había salido en busca de ayuda. La idea de un experto en lo sobrenatural le parecía la única salida ante la creciente inquietud que sentía en el ambiente. A pesar de su escepticismo, la necesidad de proteger a su familia superaba cualquier duda que pudiera tener sobre lo que estaba por suceder. La noche había crecido oscura y cada sombra parecía cobrar vida en la casa, como si el mismo hogar estuviera participando en la danza siniestra que se desarrollaba. Emiliano, todavía obsesionado con el espejo, se sentó frente a él, sintiendo que una fuerza invisible lo llamaba. El niño en el reflejo parecía más triste que nunca, y su llanto resonaba en el silencio de la habitación. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», murmuró Emiliano, sus ojos fijos en la imagen del niño. Pero, por un momento, el reflejo pareció distorsionarse, como si algo estuviera tratando de salir. Laura, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a su hijo. «Emiliano, tienes que alejarte de ahí. No sabemos lo que puede suceder», le dijo, intentando mantener la calma. Pero el niño, atrapado entre la curiosidad y el miedo, no quería moverse. «Mamá, creo que solo quiere que lo entendamos», insistió,
su voz temblando entre la esperanza y la desesperación. Fue en ese instante que la casa tembló. Un estruendo resonó desde el piso de arriba, como si alguien hubiera caído. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Javier», murmuró, preguntándose si su esposo había regresado. Sin embargo, al mirar hacia la escalera, se dio cuenta de que Javier aún no había vuelto. Un sentimiento de inquietud la invadió. «Emiliano, quédate aquí. Voy a ver qué fue eso». Con el corazón latiendo con fuerza, Laura subió las escaleras. Cada paso que daba resonaba en el silencio pesado de la casa. Al llegar al pasillo, se encontró con la puerta del cuarto de su hermano, que había estado cerrada desde su muerte. La puerta estaba entreabierta y un susurro casi inaudible parecía llamarla desde dentro. «Laura, Laura, ¿quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa, pero no hubo respuesta. En ese momento, recordó las historias que su madre le había contado sobre el alma de su hermano, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La culpa la ahogaba y sintió que la conexión con el niño en el espejo se hacía más fuerte. ¿Era posible que su hermano estuviera intentando comunicarse con ella a través de ese niño? Con un impulso, empujó la puerta y entró en la habitación. Todo estaba como lo había dejado años atrás. Los juguetes esparcidos, las paredes decoradas con dibujos de su infancia. Pero en el rincón, un objeto brillaba. Era el antiguo álbum de fotos de su hermano. Al acercarse, Laura sintió un frío helado recorrer su piel. Abrió el álbum y las imágenes comenzaron a moverse como si las memorias cobraran vida. Entre las páginas, encontró fotografías de su familia, risas y momentos felices. Sin embargo, a medida que pasaba las páginas, las sonrisas se desvanecían y en su lugar aparecían imágenes de un accidente, del llanto y la desesperación. Laura sintió que el aire se le escapaba. La culpa la consumía. ¿Había hecho suficiente para recordar a su hermano? ¿Lo había olvidado por completo? Mientras tanto, en el comedor, Emiliano seguía absorto frente al espejo. De repente, la figura del niño se volvió más clara y en su rostro se dibujó una mueca de dolor. «¡Mamá!», gritó Emiliano, pero Laura no estaba allí para escucharle. El niño en el espejo le estaba mostrando algo que Emiliano sentía que debía entender. Una imagen de su madre, una sombra oscura detrás de ella, un secreto que parecía querer revelarse. Cuando Laura finalmente salió de la habitación, el rostro pálido y los ojos desorbitados, encontró a Emiliano en el suelo, mirando con terror el espejo. «¡Mamá! El niño está en peligro. Algo lo está lastimando», gritó. Y Laura se dio cuenta de que la conexión con el niño no era solo una manifestación de su propio dolor, sino que había algo más oscuro acechando en el espejo. «Emiliano, tenemos que salir de aquí», dijo Laura, sintiendo que el tiempo se había agotado. Pero antes de que pudieran moverse, una figura oscura emergió del espejo, tomando forma en la habitación. Era la misma sombra que había visto en el álbum de su hermano. Con un grito ahogado, Laura se dio cuenta de que no solo estaban enfrentando al niño en el espejo, sino también a los fantasmas de su propio pasado, a la culpa que había enterrado por tanto tiempo. «¡No!», gritó Laura mientras la sombra se acercaba. Era una representación de todo lo que había perdido, de todo lo que había intentado olvidar. Pero el niño en el espejo la miraba y sus ojos reflejaban una tristeza que resonaba con su propio dolor. «No puedes dejarlos ganar», parecía decir. En ese momento Javier regresó, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando?», preguntó, y al ver la sombra, comprendió que la situación era más grave de lo que había imaginado. «Debemos hacer algo ahora», dijo, mientras intentaba acercarse a su familia. Laura, sintiendo que el tiempo se les escapaba, se dio cuenta de que la única manera de enfrentar sus demonios era confrontar el pasado. «Emiliano, necesitamos ayudar al niño», le dijo. «No podemos permitir que este dolor nos consuma a todos». Con esa determinación, se acercó al espejo
y en un acto de valentía se enfrentó a la sombra, dispuesta a enfrentar su culpa y liberar tanto a su hermano como al niño atrapado. El espejo vibró violentamente y el aire se llenó de gritos y susurros. La familia se unió, tomándose de las manos, sintiendo que su amor podía romper las cadenas del pasado. Pero la sombra se retorcía, intentando deshacerse de ellos. «No permitiré que se vayan», parecía gritar mientras la habitación comenzaba a oscilar. «Escucha», exclamó Laura apelando a la sombra. «No somos tus enemigos, solo queremos ayudarte, te recordaremos». La sombra titubeó, y el niño en el espejo extendió su mano hacia Laura, como si la estuviera guiando hacia la verdad. Y en ese instante, con el corazón latiendo con fuerza, Laura comprendió que el verdadero misterio no solo residía en el niño o la sombra, sino en la historia que habían compartido, en los secretos que habían mantenido ocultos. La familia se preparó para una batalla que no solo confrontaría a sus miedos, sino que también revelaría lo que realmente significaba el amor y la pérdida. En la penumbra de la habitación, con el espejo como testigo, Laura y su familia se adentraron en la oscuridad, dispuestos a descubrir lo que el pasado tenía reservado para ellos y en el proceso liberar tanto a sí mismos como al niño perdido que había estado atrapado entre los mundos. El destino de todos estaba entrelazado y solo enfrentando sus verdades podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Laura, con el corazón palpitante, sintió cómo la sombra se retorcía ante su presencia, como si supiera que iba a ser desafiada. «Estamos aquí para ayudarte», gritó, su voz resonando, intentando romper la oscuridad que la rodeaba. El niño en el espejo la miraba con una intensidad que la dejaba sin aliento. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, reflejaban la lucha interna que Laura había guardado durante años. «No podemos permitir que esta sombra nos consuma», exclamó Javier, apretando la mano de su esposa con fuerza. Emiliano, aún temeroso, se aferró a ellos, sintiendo cómo el miedo y la valentía se entrelazaban en su corazón. La familia, unida, se convirtió en un escudo contra la oscuridad, aunque la sombra parecía alimentarse de su miedo. «Muéstranos la verdad», gritó Laura, y en ese instante la sombra se detuvo, como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué es lo que escondes?». La angustia de Laura resonó en el aire, y la sombra, por un breve momento, pareció dudar. Las paredes temblaron y el espejo vibró, mientras los gritos y susurros de aquellos atrapados en el pasado se alzaban en una cacofonía aterradora. De repente, Emiliano, impulsado por una curiosidad innata y una valentía que sorprendió a todos, dio un paso adelante. «¡Déjalo salir!», gritó, apuntando al espejo. Laura se volvió hacia su hijo, asombrada. «¿Qué estás haciendo, Emiliano?», le preguntó, pero el niño ya había tomado la decisión. «Él necesita a su mamá, no podemos dejar que sufra». La sombra, al escuchar las palabras de Emiliano, pareció encogerse, como si su dolor fuera palpable. Laura sintió un cambio en el aire, como si la conexión que había establecido con el niño en el espejo se fortaleciera. «Tienes razón, hijo», murmuró, y en ese momento entendió que la clave para liberar tanto al niño como a la sombra era la empatía, el amor que había compartido con su hermano y la compasión que podía ofrecer a la entidad atrapada. «Te escuchamos», continuó Laura, su voz temblando pero llena de convicción. «Sabemos que estás sufriendo. Cuéntanos tu historia y te prometemos que no te dejaremos solo». La sombra titubeó nuevamente y en su forma se comenzaron a dibujar contornos de lo que había sido una vida llena de dolor y pérdida. Mientras tanto, Javier y Emiliano se mantuvieron firmes junto a Laura, creando un círculo de apoyo. «No estás solo», dijo Javier con firmeza, su voz resonando en la habitación.
estamos aquí contigo. No eres solo una sombra, eres un ser que merece ser recordado. Las palabras de Javier resonaron y la sombra pareció vacilar. La oscuridad que la envolvía se debilitaba. Fue entonces cuando la figura del niño en el espejo comenzó a brillar con una luz tenue y su expresión se transformó de tristeza a esperanza. «Él quiere que lo liberemos», exclamó Emiliano, sintiendo cómo su corazón se llenaba de determinación. «Mamá, podemos ayudarlo». Laura, sintiendo que la conexión se profundizaba, asintió. «Sí, Emiliano, juntos podemos hacerlo». Se acercó al espejo, dispuesta a extender su mano hacia el niño atrapado. «Te prometemos que no te dejaremos solo. Te escucharemos y te recordaremos». La sombra, en respuesta, comenzó a temblar, y un grito desgarrador resonó en el aire, como si el dolor acumulado durante años finalmente estuviera a punto de liberarse. De repente, un viento helado recorrió la habitación, levantando papeles y objetos del suelo. La sombra se retorció con furia, como si intentara resistirse a la verdad que estaba a punto de revelarse. «¡No!», gritó, pero Laura se mantuvo firme. «Tienes que dejarlo ir». La familia, unida en su propósito, comenzó a entonar un mantra, una mezcla de palabras de amor y dolor. «No estás solo, te recordaremos. Eres amado». La habitación vibraba con la energía de sus voces y el espejo comenzó a brillar intensamente. La sombra, abrumada por la luz, se detuvo y en un último intento de resistir se lanzó hacia Laura, tratando de atraparla. Pero la familia, con su amor y determinación, se mantuvo firme. «No te permitiremos llevarnos contigo», gritaron al unísono. En un instante de claridad, Laura sintió cómo la sombra comenzaba a desvanecerse y el niño en el espejo se acercó más. «Gracias», susurró, su voz resonando con la fragilidad de un eco. Por fin puedo irme». Con esas palabras, la sombra se disolvió en una nube de oscuridad, dejando a su paso una sensación de paz. El espejo brilló intensamente y en un destello de luz, la figura del niño quedó libre, su sonrisa ahora llena de esperanza. «¡Mamá!», gritó Emiliano mientras el niño se desvanecía, llevándose consigo el dolor que había cargado tanto tiempo. La habitación se llenó de un silencio reverente, como si el aire mismo estuviera aliviado. Laura, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Javier y Emiliano. «Lo logramos», dijo, su voz entrecortada. «Lo hemos liberado». Pero en su corazón sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Aunque habían enfrentado sus demonios, el eco de la sombra siempre estaría presente, recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar el pasado. Sin embargo, en ese momento, se sintieron más unidos que nunca, sabiendo que el amor era la clave para enfrentarse a cualquier oscuridad que pudiera amenazarles en el futuro. La casa, que había sido un lugar de angustia y sufrimiento, ahora parecía respirar con una nueva vida, como si la luz hubiera finalmente penetrado en cada rincón. Mientras el silencio se asentaba, Laura miró hacia el espejo, ahora sereno. «Te recordaré siempre», susurró. Y aunque el niño ya no estaba, su esencia permanecía en el aire, un recordatorio de que a veces, para sanar, es necesario enfrentar los secretos del pasado y dejar que la luz del amor prevalezca sobre la sombra de la culpa. La familia, sintiendo la paz en sus corazones, se abrazó, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. La noche se deslizaba lentamente hacia su final, pero con cada nuevo amanecer, la esperanza renacería, y el eco de aquellos que habían amado nunca se desvanecería. La historia de la familia apenas comenzaba. La tensión en la habitación comenzó a disiparse, pero los ecos de la confrontación aún resonaban en el aire. Laura, Javier y Emiliano se abrazaron con fuerza, sintiendo el calor de la unidad que les había permitido enfrentar aquello que había atormentado su hogar durante tanto tiempo.
Sin embargo, a pesar de su victoria, cada uno de ellos sabía que las cicatrices de lo vivido permanecerían grabadas en sus corazones. Laura se apartó un momento del abrazo y miró a su alrededor. La habitación, que antes era un lugar de oscuridad, ahora brillaba con una luz suave y tranquilizadora. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. La lucha contra la sombra había dejado marcas profundas en su alma. Las imágenes del niño en el espejo y su dolor la perseguirían en sus sueños, recordándole que había una parte de su historia que nunca podría olvidar. Javier, aunque aliviado, también sentía el peso de lo ocurrido. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan vulnerable. La sombra había alimentado sus miedos más profundos y aunque habían logrado liberarse de su control, sabía que la experiencia había dejado huellas en su relación. Se preguntó si alguna vez podrían volver a ser los mismos. ¿Estamos bien?, le preguntó a Laura, su voz un susurro lleno de preocupación. «Lo estaremos», respondió ella, aunque en su interior no estaba tan segura. La conexión entre ellos se había fortalecido, pero la experiencia había dejado una marca que requeriría tiempo y esfuerzo para sanar. Ambos sabían que debían hablar sobre lo que había pasado, sobre cómo cada uno había sentido la presión de la sombra y cómo esa sombra había representado sus propios miedos. Emiliano, que había sido el catalizador de la liberación, también sentía el peso de la experiencia. ¿El niño está bien ahora?, preguntó, su voz temblando un poco. Aunque había sentido la alegría de ayudar, había una sombra de duda en su corazón. Laura se agachó a su altura y lo abrazó de nuevo. «Sí, cariño, él está en un lugar mejor ahora», le dijo, intentando infundirle confianza. Pero en el fondo, sabía que el niño había sido solo una parte de un misterio más grande, un enigma que dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué había estado atrapado? ¿Qué otras sombras podrían acecharlos en el futuro? Mientras el silencio se asentaba en la habitación, una sensación extraña comenzó a envolverlos. Aunque la sombra había sido enfrentada, había un aire de inquietud que persistía. Laura miró hacia el espejo, ahora tranquilo y brillante. ¿Y si no fue solo un niño?, se preguntó en voz alta, su mente dándole vueltas a las posibilidades. ¿Qué otras historias han quedado atrapadas aquí? Javier, sintiendo la inquietud de Laura, se acercó al espejo. «Tal vez esto no ha terminado», dijo, su voz en un tono grave. La sombra era solo una parte de algo más grande. Las palabras de su esposo resonaron en la habitación y un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Sabía que había más secretos por descubrir y que la lucha contra la oscuridad podría no haber terminado. Mientras tanto, Emiliano, observando a sus padres, sintió que el peso de su valentía se desvanecía, dejando un leve rastro de miedo. ¿Podría volver?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire y Laura sintió un nudo en el estómago. «No lo sé, hijo», respondió, «pero si alguna vez lo hace, estaremos listos para enfrentarlo juntos». Con el tiempo, la familia comenzó a reconstruir su vida. Sin embargo, las pequeñas cosas seguían recordándoles la experiencia que habían vivido. En las noches más oscuras, Laura a menudo se despertaba con la sensación de que algo los observaba, pero siempre se recordaba a sí misma que la luz de su amor era más fuerte que cualquier sombra. Un día, mientras limpiaban el desván, Emiliano encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al ver que las páginas estaban llenas de dibujos y notas de su abuelo, quien había sido un hombre lleno de historias. «Mira, mamá», exclamó, mostrando las páginas a Laura. Él también tenía sus sombras. En ese instante, Laura se dio cuenta de que el pasado de su familia estaba lleno de historias no contadas y que tal vez necesitaban explorarlas para entender completamente su propio legado. La tensión del pasado seguía presente, como un eco que nunca desaparecía del todo. Así,
comenzaron a investigar la historia de su familia, descubriendo secretos y relatos que se habían mantenido ocultos. Cada nueva revelación traía consigo un sentido de conexión, pero también una inquietud que dejaba preguntas sin respuesta. A veces es en la oscuridad donde encontramos las luces más brillantes, reflexionó Javier una noche, mientras se sentaban juntos en la sala. Debemos seguir buscando, seguir enfrentando lo que se nos presente. Laura asintió, sintiendo que su familia estaba en el camino correcto, aunque sabía que las sombras podrían volver a acecharlas. El eco de lo que habían enfrentado permanecía, un recordatorio de que a pesar de haber liberado a un niño, había más historias que necesitaban ser contadas y más sombras que enfrentar. Mientras el futuro se desplegaba ante ellos, la familia se sintió más unida que nunca, dispuesta a enfrentar cualquier misterio que pudiera surgir, sabiendo que juntos podían superar cualquier oscuridad. La historia de la familia apenas comenzaba, y con cada paso hacia adelante, la esperanza brillaba con más fuerza, dispuesta a iluminar incluso los rincones más oscuros de su legado. La tensión en la habitación comenzó a disiparse, pero los ecos de la confrontación aún resonaban en el aire. Laura, Javier y Emiliano se abrazaron con fuerza, sintiendo el calor de la unidad que les había permitido enfrentar aquello que había atormentado su hogar durante tanto tiempo. Sin embargo, a pesar de su victoria, cada uno de ellos sabía que las cicatrices de lo vivido permanecerían grabadas en sus corazones. Laura se apartó un momento del abrazo y miró a su alrededor. La habitación, que antes era un lugar de oscuridad, ahora brillaba con una luz suave y tranquilizadora. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. La lucha contra la sombra había dejado marcas profundas en su alma. Las imágenes del niño en el espejo y su dolor la perseguirían en sus sueños, recordándole que había una parte de su historia que nunca podría olvidar. Javier, aunque aliviado, también sentía el peso de lo ocurrido. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan vulnerable. La sombra había alimentado sus miedos más profundos, y aunque habían logrado liberarse de su control, sabía que la experiencia había dejado huellas en su relación. Se preguntó si alguna vez podrían volver a ser los mismos. ¿Estamos bien?, le preguntó a Laura, su voz un susurro lleno de preocupación. Lo estaremos, respondió ella, aunque en su interior no estaba tan segura. La conexión entre ellos se había fortalecido, pero la experiencia había dejado una marca que requeriría tiempo y esfuerzo para sanar. Ambos sabían que debían hablar sobre lo que había pasado, sobre cómo cada uno había sentido la presión de la sombra y cómo esa sombra había representado sus propios miedos. Emiliano, que había sido el catalizador de la liberación, también sentía el peso de la experiencia. ¿El niño está bien ahora?, preguntó, su voz temblando un poco. Aunque había sentido la alegría de ayudar, había una sombra de duda en su corazón. Laura se agachó a su altura y lo abrazó de nuevo. Sí, cariño, él está en un lugar mejor ahora, le dijo, intentando infundirle confianza. Pero en el fondo, sabía que el niño había sido solo una parte de un misterio más grande, un enigma que dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué había estado atrapado? ¿Qué otras sombras podrían acecharlos en el futuro? Mientras el silencio se asentaba en la habitación, una sensación extraña comenzó a envolverlos. Aunque la sombra había sido enfrentada, había un aire de inquietud que persistía. Laura miró hacia el espejo, ahora tranquilo y brillante. ¿Y si no fue solo un niño?, se preguntó en voz alta, su mente dándole vueltas a las posibilidades. ¿Qué otras historias han quedado atrapadas aquí? Javier, sintiendo la inquietud de Laura, se acercó al espejo. Tal vez esto no ha terminado, dijo, su voz en un tono grave. La sombra era solo una parte de algo más grande. Las palabras de su esposo resonaron en la habitación y un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Sabía que había más secretos por descubrir
y que la lucha contra la oscuridad podría no haber terminado. Mientras tanto, Emiliano, observando a sus padres, sintió que el peso de su valentía se desvanecía, dejando un leve rastro de miedo. ¿Podría volver?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire y Laura sintió un nudo en el estómago. «No lo sé, hijo», respondió, «pero si alguna vez lo hace, estaremos listos para enfrentarlo juntos». Con el tiempo, la familia comenzó a reconstruir su vida. Sin embargo, las pequeñas cosas seguían recordándoles la experiencia que habían vivido. En las noches más oscuras, Laura a menudo se despertaba con la sensación de que algo los observaba, pero siempre se recordaba a sí misma que la luz de su amor era más fuerte que cualquier sombra. Un día, mientras limpiaban el desván, Emiliano encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al ver que las páginas estaban llenas de dibujos y notas de su abuelo, quien había sido un hombre lleno de historias. «Mira, mamá», exclamó, mostrando las páginas a Laura. Él también tenía sus sombras. En ese instante, Laura se dio cuenta de que el pasado de su familia estaba lleno de historias no contadas y que tal vez necesitaban explorarlas para entender completamente su propio legado. La tensión del pasado seguía presente como un eco que nunca desaparecía del todo. Así, comenzaron a investigar la historia de su familia, descubriendo secretos y relatos que se habían mantenido ocultos. Cada nueva revelación traía consigo un sentido de conexión, pero también una inquietud que dejaba preguntas sin respuesta. A veces es en la oscuridad donde encontramos las luces más brillantes, reflexionó Javier una noche mientras se sentaban juntos en la sala. Debemos seguir buscando, seguir enfrentando lo que se nos presente. Laura asintió, sintiendo que su familia estaba en el camino correcto, aunque sabía que las sombras podrían volver a acecharlas. El eco de lo que habían enfrentado permanecía. Un recordatorio de que a pesar de haber liberado a un niño, había más historias que necesitaban ser contadas y más sombras que enfrentar. Mientras el futuro se desplegaba ante ellos, la familia se sintió más unida que nunca, dispuesta a enfrentar cualquier misterio que pudiera surgir, sabiendo que juntos podían superar cualquier oscuridad. En su búsqueda, Laura comenzó a sentir una conexión más profunda con el espejo. Cada vez que se acercaba, un susurro la llamaba, invitándola a unirse a la historia de aquellos atrapados. Un día, al mirarse en el reflejo, la luz del espejo se intensificó y la figura del niño apareció nuevamente. Pero esta vez no había miedo, solo una invitación. Laura extendió su mano hacia el espejo y en un instante se sintió atraída hacia una corriente que la envolvía, fusionándola con la esencia de aquel mundo desconocido. La familia, al ver cómo la figura de Laura desaparecía en el reflejo, sintió un terror indescriptible. Pero antes de que pudieran reaccionar, el espejo comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, el espejo estaba vacío y Laura había desaparecido, convirtiéndose en parte de la historia que había decidido explorar. La vida en la casa continuó, pero el eco de Laura permaneció, un recordatorio de que algunas sombras nunca se desvanecen del todo. La familia se encontró unida en su dolor y en sus recuerdos, sabiendo que la lucha contra la oscuridad había tomado un giro inesperado. La historia de Laura se entrelazaba ahora con la del niño y el espejo se convirtió en un portal que guardaba secretos eternos. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en esta aventura. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.